Hola, mi nombre es Ariana Yaney Rivas, alumna de la clase de Historia de Honduras de TV, de la sección 2101B. Y el día de hoy, como parte de la evaluación de este tercer parcial, voy a hablarles un poco acerca de lo que es el neoliberalismo y la globalización. Vamos a conceptualizar un poco cada uno de estos temas y también vamos a hablar sobre la influencia que estos tienen en Honduras o la manera en la que influyen en el pensamiento de nosotros los hondureños. Vamos a iniciar hablando primero del neoliberalismo, pero antes de profundizar un poco en el tema, necesitamos saber qué es el neoliberalismo, conocer el concepto. Entonces, el neoliberalismo es un sistema o un enfoque, como queramos llamarle, económico y político, que promueve o que exige la liberación de los mercados, de las industrias y que además ayuda a la economía en favor de los particulares, que estos son principalmente pues las grandes empresas, a eso se refiere. Entonces, como concepto, eso es el neoliberalismo. Y ahora que ya conocemos qué es, vamos a proceder a hablar acerca un poco sobre cómo surge el neoliberalismo, cuál es su origen, de dónde viene, a qué año se remonta y por qué surgió. Bueno, se sabe que el neoliberalismo surgió a partir de los años 70 y surgió como una respuesta a la crisis económica que había en esa época, en esos años, y se ha expandido pues a lo largo de estas décadas a nivel mundial. Y según las fuentes de información que conocemos, el neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y luego en Reino Unido. Esos fueron los dos primeros países en los que el neoliberalismo se implantó desde sus orígenes. Y su aplicación es muy distinta entre cada uno de los países. No obstante, el patrón que sigue el neoliberalismo es el mismo y los efectos, pues por lo tanto, son más similares que diferentes entre los países. Ahora, hablando un poco acerca de cómo surgió específicamente en Honduras el neoliberalismo, pues es a partir de 1990 más o menos durante el periodo presidencial del señor Rafael Leonardo Callejas, que fue adoptado este modelo económico neoliberal aquí en el país y fue a través de las medidas de ajuste y de estabilización que habían en ese momento, las cuales contenían medidas para reducir el gasto público y también para aumentar el ingreso del Estado. El neoliberalismo, como todo sistema o enfoque, tiene defensores y tiene críticos. Vamos a hablar acerca de un poco de de los dos puntos. Los defensores defienden que la eliminación de barreras comerciales, la privatización de las empresas estatales, entre otras medidas que toma el neoliberalismo, fomentarían la libre competencia y la eficiencia en la asignación de los recursos, lo que a su vez pues llevaría a un crecimiento económico muy sostenido y a una mejora en el bienestar de la sociedad hondureña y en cualquier lugar en la que se aplique el neoliberalismo. Mientras que por otro lado los críticos argumentan que este enfoque, el neoliberalismo, puede llevar a una concentración de la riqueza y del poder en manos solo de unas pocas personas, por ejemplo, de las grandes empresas o de las corporaciones. A esto se refiere. También puede llevar a la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Y por otro lado, también a la reducción de los servicios públicos, de los derechos laborales y de los derechos sociales. Ahora, vamos a hablar un poco para seguir profundizando en el tema acerca de la influencia que tiene el neoliberalismo, perdón. Bueno, el neoliberalismo ha tenido una influencia muy significativa en la economía y en la política global, no solo en Honduras, sino a nivel global, en todo el mundo, en las últimas décadas, como lo mencionaba antes, y ha dejado sus huellas en algunas áreas, como por ejemplo las más principales, podríamos mencionar a la política económica y a la globalización, que más adelante vamos a hablar más profundo de ella. Ahora, ¿cómo influye el pensamiento de los hondureños eh, el neoliberalismo? Se dice que ha tenido una influencia muy significativa en el pensamiento de nosotros y pues en nuestra vida también,
en las últimas décadas, más o menos desde los años 80 y 90. Nuestro país, Honduras, ha sido uno de los países que ha adoptado estas políticas neoliberales en su economía y también en su política. Y también se dice que esto ha tenido un impacto en la sociedad hondureña, claramente. Algunas de las maneras en las que el neoliberalismo ha influido en nuestro pensamiento, podríamos mencionar, por ejemplo, el proceso de privatización en Honduras ha tenido un gran impacto. Otro podría ser la desregulación de los mercados, que ha tenido un impacto en la forma en la que nosotros los hondureños vemos la competencia y la eficiencia en la economía. Em, y también podríamos mencionar la reducción del papel del Estado, que la sociedad ha visto esta por algunos, o sea, ha sido vista por algunos de la sociedad como una forma de reducir la corrupción y de aumentar la eficiencia, mientras que otra parte también argumentan que esto solo ha llevado a una falta de protección social y también a una creciente desigualdad en el país. En resumen, podríamos decir entonces que el neoliberalismo ha tenido una influencia muy significativa en la forma en que nosotros los hondureños vemos la economía y la política. Ha generado tanto beneficios como críticas, claramente, y controversias también en torno al impacto que ha tenido en la sociedad y pues en la economía. También como manera de conclusión, ya para ir finalizando con este tema, podemos decir que la aplicación del neoliberalismo en Honduras ha demostrado ser bueno y también ha demostrado ser malo. Ha sido bueno para la minoría. ¿Por qué? Porque ha generado más riqueza, más crecimiento económico, nos ha insertado en la economía mundial, ha aperturado a la globalización, ha creado nuevos mercados, pero los que más beneficio han logrado han sido los que se encuentran en la distribución de los ingresos, o sea, los ricos. Y por otra parte ha sido mala para la mayoría, porque los que se encuentran, pues los pobres, por decirlo de alguna manera, han visto cómo su calidad de vida ha disminuido, cómo su movilidad social va siempre hacia abajo, cómo la reducción de sus ingresos reales es una constante en sus vidas y también cómo su seguridad ciudadana pues se ha deteriorado, perdón, y se sigue deteriorando cada vez más. Ahora, el neoliberalismo también tiene algunas características. Son muchas y vamos a mencionar las más importantes, que son las que se ven en pantalla. La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional, la privatización de muchos servicios brindados por el Estado, la reducción de impuestos aplicados a las empresas y familias, la gestión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, la búsqueda de reducción en el gasto social. Estas son solo algunas de las principales características que posee el neoliberalismo, por no mencionarlas todas. Ahora bien, dejando a un lado el neoliberalismo, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la globalización. Y vamos a empezar hablando también sobre qué es la globalización. ¿Qué conocemos por globalización? Pues bueno, la globalización se refiere a la creciente integración de las economías en todo el mundo, especialmente pues a través del comercio y de los flujos financieros. Es decir, la globalización es el proceso que ha acercado y que ha conectado a los mercados, a las sociedades y a las culturas de todo el planeta. La globalización se caracteriza por el aumento de la circulación de bienes, de servicios, de capitales, de tecnologías, de personas, de información, entre muchas otras cosas más, entre diferentes países y regiones del mundo, de todo el mundo. La globalización, pues como todo, tiene tanto efectos positivos como negativos. Entre los beneficios que podemos encontrar en ella serían una mayor eficiencia en la producción, en la distribución de bienes y servicios, mayores oportunidades de inversión y un mayor acceso a la tecnología y a la información. También podríamos mencionar que ha llevado a una mayor interculturalidad y diversidad en las sociedades.
Sin embargo, pues también la globalización ha dado lugar a la desigualdad económica y social entre países y dentro de ellos, entre cada país, pero también dentro de cada país. También se ha dado la degradación ambiental, la pérdida de empleos y de culturas locales y propias, ha generado una mayor dependencia de los países en vía de desarrollo hacia los países ricos y ha dado lugar también a tensiones geopolíticas y a conflictos internacionales como las guerras mundiales. Ahora, ¿cómo influye la globalización en Honduras, en el pensamiento de nosotros como hondureños? Bueno, en Honduras la globalización ha tenido un impacto significativo en la economía y en la sociedad del país. Desde la década de 1980, el gobierno hondureño ha implementado una serie de políticas económicas que han sido orientadas hacia la liberación y la apertura comercial, lo que ha llevado pues a una mayor integración de nuestro país a la economía mundial. Ahora, la globalización trae, no lo podemos negar, un debilitamiento de la soberanía nacional, ya que a medida que el flujo de información, que es casi instantánea, se hace presente en todas las esferas, en las académicas, profesionales, sociales, en las empresas, en los individuos. em, y es que es uno de los requisitos, uno de los objetivos más bien básicos de la globalización es lograr un mundo sin fronteras, donde se supone que las economías que participen van a adquirir, perdón, la capacidad de una prosperidad ilimitada. Y entre las principales consecuencias, podríamos llamarle, de la globalización en nuestro país, se encuentran, podríamos mencionar, el aumento del comercio en el exterior, la inversión extranjera, ya que la globalización ha traído una inversión extranjera directa a Honduras, especialmente en el sector de la maquila y de la agroindustria. Y esto pues ha generado mucho empleo y ha contribuido sin duda al crecimiento del país de alguna manera. También vemos la desigualdad. La globalización ha creado desigualdad, la migración. Vemos mucho que la globalización también ha contribuido, perdón, a la migración de los hondureños hacia otros países extranjeros, especialmente a los Estados Unidos. La falta de oportunidades económicas y la violencia son las principales razones que impulsan pues la migración. Y también la vulnerabilidad. La globalización ha hecho a Honduras más vulnerable a las fluctuaciones, que son las variaciones de los precios en el mercado nacional, especialmente en términos de precios, lo que mencionaba de los productos de exportación y de los flujos de inversión extranjera. Entonces, en general, podemos decir, para terminar, que la globalización ha tenido un impacto mixto en Honduras porque ha tenido beneficios, pero también hemos contado con bastantes desafíos y de variantes desde que se ha ido abriendo el mercado. Pero nos ha beneficiado económicamente y significativamente, aunque también ha traído desafíos, como lo mencionaba, sociales y económicos importantes para Honduras.